trabajar el concepto de paridad de funciones. Las funciones pueden ser pares, impares o ninguna de las dos. Esto depende de la simetría que se pueda presentar en ellas. Las funciones pares son las que se reflejan o son simétricas con respecto al eje de las y. Si usted dobla esta hoja amarilla por esta línea vertical, que es el eje de las y esta curva negra se refleja a este lado del plano, obtenemos lo siguiente. Esta sería la reflexión de la curva negra. Y el eje de simetría es el eje de las y. ¿Por qué ese es el eje de simetría? Porque lo que usted encuentra del eje y hacia la derecha es igual a lo que usted encuentra del eje y hacia la izquierda. Esas funciones son pares. No quiere decir que la curva negra corresponda a una función par. No. La unión de la curva roja y la curva negra, mirándola como solo una, correspondería a una función par. Vuelvo, insisto, cuando se doble con respecto a esta línea, doble por esa línea, y las ramas coincidan perfectamente, la función sería par. Vamos a mirar lo siguiente. Si yo me ubico, por ejemplo, en el eje de las X y llego al 1 y al menos 1, si usted se da cuenta, en el menos 1 y en el 1, para ambos, el valor de la X, el valor de la Y, perdón, es la misma. Si yo paso al 2 y al menos 2 en el eje de las X, acá, en el eje de las X menos 2 y 2, y usted encuentra su valor en Y, para ambos es el mismo. Y lo mismo va a ocurrir con cualquier número que usted tome. Por ejemplo, el menos 4 y el 4. Si usted tiene en cuenta el menos 4 y el 4, cuando va a encontrar su imagen en el eje de las Y, para ambos números es la misma imagen. Estas son las características de las funciones pares. Para poderlas identificar gráficamente, digamos que la forma más efectiva y la forma más rápida es que usted verifique si al doblar con respecto al eje de las Y, al doblar la hoja por esta línea, si coinciden sus ramificaciones, la función sería par. ¿Qué pasa con las funciones impares? Las funciones impares se reflejan con respecto al origen, es decir, se hacen dos dobleces. Un primer doblez que viene como el de las funciones pares, y después de hacer ese primer doblez con respecto al eje de las Y, lo voy a hacer de manera horizontal con respecto al eje de las X. Y va a ocurrir esto. Primero se va a reflejar como la línea roja y después se va a reflejar en sentido horizontal por la línea del eje horizontal, el eje de las X, y voy a obtener esta curva azul. La unión entre la curva azul y la curva negra, mirándola como una sola función, correspondería a una función impar. En las funciones impares, entonces, debo hacer dos dobleces. Uno vertical con respecto al eje de las Y uno horizontal con respecto al eje de las X. Las funciones impares son simétricas con respecto al origen y cumplen la siguiente condición con respecto a su rastro. Si usted se fija y yo llego, por ejemplo, al número 1 y al número menos 1, fíjese que los valores en Y, perdón, van a ser el mismo valor numérico, pero con signo contrario. En el caso de la curva negra, está más o menos en 2,4 aproximadamente. Y si lo miro en la curva azul, está en 2,4, pero negativo. En las pares era el mismo. En este uno es positivo y otro es negativo. Si lo miramos, por ejemplo, con el número 2, miremoslo hasta ahí, por ejemplo, con el número 2 y el menos 2. Si usted se da cuenta, en el 2 positivo, el valor de la imagen en el 2 positivo corresponde
al 2 positivo en Y. Y si miro la imagen en el 2 negativo en X, correspondería al 2 negativo en Y. Conclusión. En las funciones impares, las imágenes corresponden a la misma cantidad numérica, solamente que uno positivo, no negativo. Miremos lo siguiente. Esta es una función par. Si usted la dobla con respecto al eje de las Y, la rama verde que va hasta acá, hasta este punto, coincidiría con esta parte de acá, con la otra parte verde. Miremos lo de los valores, porque esta es la representación algebraica. Algebraicamente yo puedo determinar si una función es par aplicando esta expresión, que lo vamos a ver en otro video. Digamos que al valor de A yo le voy a asignar el valor de 2. No lo tomo acá. Más o menos ahí el valor de 2, en este caso 2,1. Si yo me doy cuenta, aquí, este valor de acá, en el eje de las Y, corresponde al mismo valor de acá, también en el eje de las Y, a este punto. Es decir, que aproximadamente con el 2, si tomo el 2 en el eje de las X, que es el eje horizontal, y busco su imagen en el eje de las Y, es el número 3, el mismo valor del menos 2. Si lo miro por el lado de las funciones impares, ocurre, digamos que algo similar, pero con signos contrarios. Si yo tomo el 2, si aquí me deja el 2, no. Si yo tomo el 2 o tomo el 3, que da un valor exacto, si yo tomo el 3 en el eje de las X, su imagen en el eje de las Y es el número 2. Mientras que si tomo el menos 3, que es el opuesto, su imagen en el eje de las Y también sería el opuesto a 2. Tengan por favor en cuenta esta expresión algebraica que la vamos a trabajar más adelante.